Agrupación Coralina presenta Ecos de Cambio, un programa sobre cambio climático que entiende la urgencia del diálogo en la crisis ambiental. Las y los esperamos todos los lunes desde las 6 de la tarde aquí en Radio H 90.1 FM. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes, ¿cómo están? Estamos aquí desde Valdivia en un nuevo capítulo de Ecos de Cambio producido por Coralina, que quería decir que ahora hace muy poco se acaba de convertir en fundación. Así que un aplauso para Coralina porque esto ayuda mucho a su trabajo y para que pueda seguir divulgando las ciencias del mar y también seguir en la educación ambiental que tanto mueve a las coralinas. Así que un aplauso a Coralina. Para este capítulo me encuentro muy bien acompañada por dos grandes invitados de la ONG Vuelve al Océano. Estoy con Elisa Monti y Felipe Araya. ¿Cómo están? Bien, súper. Gracias, Josefa, por invitarnos. Gracias, Coralina, por invitarnos. Y felicitaciones por aparte. haberse concretado como fundación. Sí, sin duda es un gran paso y se movieron harto. Sí, un trámite bien engorroso, pero en la MUNI y en ciertos lugares hay gente que te ayuda mucho. Exacto. Encontrar a esas personas es muy valioso. Sí. Uh-huh. Así que eso, tenía que decirlo porque es una gran noticia que vamos a celebrar pronto. Así que eso, ¿cómo están? ¿Podrían presentarse? Lo que ustedes quieran decir, dónde estudiaron, en qué trabajan, qué áreas de interés. Mi nombre es Felipe, como tú ya lo mencionaste, Josefa. Nací en Viña del Mar, ya, pero llevo 8 años viviendo en esta hermosa región. La mitad la viví en la costa de Valdivia y ahora estoy viviendo en la costa de Corral, más específicamente entre Huiro y Chaihuín, un lugar muy bonito, y ahí me dedico a ciertas cositas que vamos a hablar ahora en torno al mar. Bacán. Y yo soy Elisa Monti, estudié biología marina, soy bióloga marina ya. Y bueno, como dijo Felipe, hace ya 8 años que estamos acá en la región, viviendo ahora en la localidad de Huiro, Chaihuín. Sí, en donde trabajamos también en esa localidad. Bueno, lo que los trae acá es Vuelve al Océano, que es una ONG que me gustaría que explicaran cómo nace esta organización, qué actividades realizan. Yo revisé su página web, aparte de estar muy bien hecha, la encontré muy linda. Tienen hartos servicios que ofrecen, así que... Sí. ¿Podrían explicar así? Bueno, Vuelve al Océano es un proyecto más grandote, en verdad, más que una ONG. Partimos como centro de buceo. Yo soy instructor de buceo recreativo. Hasta la fecha somos el único centro de buceo autorizado por la autoridad marítima a realizar estas actividades en el mar, en la región. Realizamos iniciaciones para personas que nunca han buceado, por ejemplo, y buceos para personas que ya están certificadas, y cursos de buceo para personas que se quieran certificar. Y en un momento con la Eli nos dimos cuenta que aquí en la región, específicamente en Valdivia, las personas no se relacionaban o no sabían muy bien lo que había en el mar respecto a biodiversidad, y empezamos con la Eli a sacar fotografías, videos debajo del agua, y surgió la necesidad de postular proyectos, de tener lucas para poder generar instancias en donde quizás podamos ir a mostrar nuestras imágenes o tener equipos para documentar, y ahí nació la organización Vuelve al Océano, la ONG, que fue fundada aquí en Valdivia. El 2017. Ya. Y desde ahí en adelante ya hemos agarrado vuelo, estamos bien instalados en Huiro, y estamos realizando monitoreos, por ejemplo, de biodiversidad submarina y monitoreos de mamíferos marinos. Ahí la Eli nos cuenta algo. Sí, bueno, en enero ya comenzamos a como formalmente a realizar campañas de monitoreo de mamíferos marinos en general. Entonces estamos registrando datos de cualquier cetáceo que veamos, censos de la lobería y de los chungungos, que son como los animales, los mamíferos marinos que más frecuentemente podemos avistar.
Ya. ¿Y esa información va a alguna institución relacionada o es algo que para ustedes, para la misma organización? Buena pregunta. La idea del informe que se va a generar después de estos 2 años de monitoreo, esperemos que continúe lógicamente, es poder entregar esta información a la mayor cantidad de instituciones privadas y públicas, organizaciones, ¿cierto?, de la región también, para que se difunda primero el conocimiento. Constantemente, o sea, paralelamente también estamos mostrando todo lo que nuestros resultados a la comunidad de distintas formas. Por ejemplo, hoy día fuimos al colegio, al Liceo de Corral, a mostrar imágenes de lo que hemos hecho hasta ahora. Pero el propósito final es lograr un informe que permita argumentar la protección de este espacio marino que está entre Huiro y Chaihui. Para nosotros es muy importante, ya que lo hemos visto, hay mucha biodiversidad, muchas cosas pasando y queremos que se proteja. En verdad queremos que se proteja todo el océano, pero hay que partir por acá. Hay que partir por lo local. Hay que partir local, sí. Exacto, que me imagino es muy rico en biodiversidad, sí. Me imagino. Bueno, antes de hablar sobre los temas principales de este programa, que es el ecoturismo como una opción dentro del cambio climático y también el monitoreo de mamíferos, me gustaría hablar sobre un servicio que ustedes ofrecen, que es el buceo. Y en cuanto como a la experiencia misma, más allá de las subjetividades que podría ser como, a mí me encanta, es hermoso o algo así, me gustaría que explicaran desde sus experiencias cómo es el proceso desde ponerse el traje y el equipamiento hasta estar abajo, en el sentido de qué siente el cuerpo, los oídos, si es que hay alguna contraindicación, qué tipo de personas, hay personas que no pueden hacerlo quizás, o sensaciones como euforia, miedo, puede ser. Me gustaría que describieran para personas porque igual el buceo tampoco es una actividad que está tan cerca de la mayoría de las personas en relación al turismo convencional, quizás. Más allá quizás si las personas van a balnearios en el Caribe, quizás ya se hace más, pero acá igual es un poquito alejado del turismo que se realiza. Entonces me gustaría que ustedes explicaran, que relataran, quizás de la forma más minuciosa posible, cómo es bucear, cómo es esa experiencia. Buenísimo. Bueno, primero que todo contarles que en realidad el buceo que nosotros realizamos acá en la región, porque muchas personas nos preguntan como si bucear en el sur es muy helado, etcétera. Y como te dijo Felipe, él es de Viña, yo era de Santiago anteriormente. Y aprendimos los dos a bucear allá, en la quinta región, en el fondo en Valparaíso, Quintay, Pichidangui, etcétera. Que es igual de lado. Si bien, eso quería decir, si bien ya es zona más centro, ¿cierto? Las temperaturas son bien similares en el fondo. La temperatura del mar generalmente está a unos 12 grados. Quizás acá en verano puede bajar a 11 grados. Mientras más profundo tiende a ser un poquito más helado. Pero por eso buceamos con un traje bien abrigado. Entonces eso hace que podamos estar unos 40 minutos bajo el agua sumergidos y está perfecto. O sea, uno logra aguantar esa cantidad de rato con un traje bien abrigadito. Entonces, realmente protege harto. Sí, muchísimo. La Eli ahora y hasta yo estamos buceando con traje seco, de hecho, no nos mojamos. Así está la tecnología hoy en día. Nos metemos con ropita y claro, tenemos un sello acá, otro sello en las muñecas, una válvula que nos permite inyectarnos aire para no quedar como bolsa al vacío cuando uno va bajando. Y salimos secos, no hay necesidad de mojarse. No sabía ese detalle. Bueno, entonces está este primer paso, que es cuando se ponen el traje. Sí, en verdad con la Eli... ¿Qué tipo de equipamiento es? Quería decir que con la Eli, como a medida que ha pasado el tiempo, hemos aprendido a ir más lento, a estar más relajados también cada vez que vamos a dar una inducción al buceo, o aprender a leer de repente a las personas, como cachar sus ansiedades, sus miedos, sus nerviosismos. En general la gente cuando llega cree que estamos apurados, como que hay que cumplir un horario.
Y lo que más tranquiliza a las personas es decirle, mira, hoy día tenemos toda la mañana para ti, no hay ningún apuro, todo puede ser a tu ritmo, no hay necesidad de lograr un objetivo específico en el buceo, si la idea es la experiencia. Claro, y en realidad desde que la persona en el fondo ya cruza la barcaza, para nosotros ya podemos decir que comienza la experiencia. Sí. Así es, en el fondo nos reunimos en Caleta Huiro, que es donde nosotros operamos generalmente, donde nosotros zarpamos. En realidad es el único buen acceso al mar que tiene todo Corral. Ya. Claro, Entonces, los otros accesos son hacia el estuario. Hacia el estuario, sí. Entonces nos reunimos en Caleta Huiro, donde nosotros ahora tenemos una infraestructura provisoria, ¿cierto?, para poder salir al mar, y en ese lugar nos juntamos, armamos los equipos, nos equipamos con los trajes y luego nos embarcamos en el Errante, que es nuestra embarcación, para salir ya hacia los puntos de buceo. Ya, ¿y cuánto tiempo es desde el lugar donde parten? Es poco, porque los puntos de buceo están relativamente cercanos a la caleta misma, ¿Ya? pero en general nosotros zarpamos y hacemos una navegación, no sé. Si hay aves pelágicas, lógicamente vamos a avistarlas, Ya. pueden haber fardelas, petreles, albatros, En verdad, Josefa, cada vez la salida de monitoreo pasado vimos especies de aves que nunca habíamos visto, como que está todo pasando. Ya. Tenemos la posibilidad de chungungo, algunas veces con suerte delfín austral en esta época, y más hacia el verano ballenas jorobadas, ballenas azules. Entonces, claro, todo el viaje va a depender un poco de qué está pasando en el mar. Exacto. Si no vemos mucho, entonces nos vamos directo al punto de buceo, que serán, Ya. no sé, máximo 8 minutos, 10 minutos navegando a una velocidad tranquila. Hay veces en que nos vamos más rápido también, pero va a depender. Ah, ya, pero no es tanto el tiempo, No. no es que vayan así harto estamos rato. muy Porque cerca eso de la también caleta. puede asustar a una persona. Sí, Claro. imagínate. Sí, así es. Es todo muy controlado. Y siempre salimos con buenas condiciones del mar, en el fondo. Ah, muy Estamos bien. siempre monitoreando, chequeando. Y por eso hay también hartas personas que nos escriben con harta anticipación, y nosotros nunca podemos anticiparnos tanto. Claro. Ya. Hay gente que Pero- me dice, hoy en noviembre quiero ir a bucear. Y yo, buena. Qué bueno. Escríbenos 5 días antes y claro, es más fácil coordinar ahí con los tiempos de meteorológico, obviamente. Y antes de zarpar, mientras el equipo, por ejemplo, no sé, del staff del centro comienza a armar los equipos, a equipar el bote, se realiza mientras con las personas que van a hacer la iniciación una inducción teórica. Ya. Entonces, que esa dura aproximadamente 30 minutos, donde revisamos cada elemento del equipo y maniobras que quizás tienen que realizar en caso de, por ejemplo, todos los que entramos al agua, ¿cierto?, tenemos que sí o sí compensar nuestros oídos debido a la presión. Entonces les enseñamos la maniobra de cómo compensar los oídos, quizás de vaciar el agua de la máscara si es que llega a entrar un poquito de agua a la máscara, etcétera. Entonces les mostramos completamente cómo funciona el equipo, cómo vamos a operar nosotros el equipo, porque finalmente las personas que hacen la iniciación solo se dedican a disfrutar bajo el agua y a respirar bajo el agua, ¿ya? Y el resto del equipo lo vamos controlando nosotros, controlamos la flotabilidad, etcétera, para que la persona se sienta súper cómoda bajo el agua. No es necesario saber nadar para poder bucear. Eso les quería preguntar. Así es, entonces eso igual va acercando un poquito más a las personas a estar en el agua. Y si bien el equipo se ve súper aparatoso y es súper incómodo quizás bajo el agua, o sea, sobre el agua, bajo el agua, No el se equipo siente. es súper cómodo. O sea, es Ya. perfecto, claro. Está absolutamente diseñado para estar Debajo. sumergido. Entonces, Y en cuanto a la preparación previa, no sé, la comida, ¿uno puede ir después de almuerzo? En general, ¿o se recomienda que no? Recomendamos como comida liviana, Ligera, ya. porque si bien no es una actividad física, de todas formas estamos bajo presión, ¿cierto? Y claro, si uno está lleno de gases, imagínate, eso va a ser molesto Ya. bajo el agua. Comidas como por ejemplo con el ajo se repiten mucho bajo el agua. Entonces es un desayuno liviano Ya. y no es necesario tener una alimentación muy, muy fuerte, muy grande antes de bucear.
Y hay otra recomendación, por ejemplo, después del buceo no hacer mucho ejercicio, porque también estamos cargados con nitrógeno, con un gas residual que se acumula después de los buceos. Entonces la recomendación es nunca hacer ejercicio como antes y después de hacer buceo, unas horas antes, unas horas después, o no ducharse con agüita extremadamente caliente después de bucear, porque eso también genera que los gases se descompriman y... En verdad, el buceo que realizamos nosotros es súper seguro, súper alejado de esos males de depresión que escuchamos muchas veces que le dan a los buzos mariscadores. ¿Ya? Pero de todas formas está bien tomar todas las recomendaciones posibles. Obvio, para que porque igual hay que pensar bien. Que es un medio en que nosotros no estamos para nada acostumbrados, porque en la playa uno si bien se sumerge nunca está a grande distancia. Bien distinto. Y tenemos fisiologías distintas. Todos los seres humanos somos distintos, entonces mejor asegurarnos de que no va a pasar nada malo. Ya, entonces ya estamos equipados y equipadas en el bote. Ahí, ¿cómo es lanzarse? ¿Cómo es la típica que uno va? Súper, cada uno elige cómo quiere entrar. Si alguien no quiere tirarse hacia atrás, generalmente no hay problema. Nos ponemos de frente, ayudamos a bajar, hay algunos que saltan, los buzos ya más certificados sean piruetas en el aire antes de caer a la agüita. Un poco ya empezar a jugar, ya a sentirnos más cómodos con el agua. Pero siempre las iniciaciones, que son para personas que nunca han buceado en su vida, siempre hay un instructor o una guía en el agua antes esperando, ¿cierto? Hay una persona en el agua, entonces equipamos al buzo a la buza, le preguntamos si está todo bien, nos dice que está todo bien y se puede ir a la agüita agarrando su máscara y su respirador y ya se sumerge, ya cae a la agüita. Ahí nos comunica que está todo bien y ahí ya empieza la relación más personal con el instructor o el guía. ¿Cómo se pueden comunicar? Por señales. En verdad todo se deja bien aclarado arriba en el bote, en la inducción también, pero de ahí para abajo ya empezamos a comunicarnos con señas muy básicas en verdad. Por ejemplo, el dolor de oído, si hay alguna situación de la que no me siento bien, uno realiza este gesto e indica por qué no me siento bien, puede ser el oído en general. Hay señas como preestablecidas. Claro, la señal principal es el OK, que es una pregunta-respuesta. Entonces si yo le pregunto a la hélice ¿está todo bien? Ella me responde que está todo bien. Si no está todo bien, me va a decir que algo anda mal y nos vamos a comunicar qué es lo que anda mal. En verdad no muchas cosas pueden andar mal bajo el agua, en general es el frío. Y esa es una señal para ya abortar el buceo y subir. El oído, por ejemplo, esas son las más comunes. Esas son las más comunes. Por ejemplo, algún malestar en el estómago, no sé. En general, nosotros recomendamos como cualquier cosa que no se pueda comunicar bajo el agua. Hacemos la señal de subida, subimos y en menos de un minuto estamos arriba en superficie. Las iniciaciones son a baja profundidad, son a una profundidad máxima de 10 metros. Entonces, ahí en un abrir y cerrar de ojos, en verdad uno ya está arriba en superficie, ya podemos hablar. Ya, buenísimo. Entonces, y ahí cuando tú estás abajo, igual hay ciertas sensaciones de personas que sienten claustrofobia. ¿Da esa sensación? Obviamente si una persona sufre de esa, no sé si decirle patología o si sufre de eso, obviamente me imagino que no se recomienda, pero ¿da la sensación de encierro? Bueno, yo tengo un caso bien cercano de que mi mamá sufre de claustrofobia, entonces siempre estaba mirando las salidas de emergencia y ese tipo de cosas. Y ella ha buceado conmigo y yo le pregunté cuál había sido su sensación y en el fondo... también ella, claro, estaba bien predispuesta a cómo iba a ser la experiencia. En el fondo, ella sabía que iba a estar con un equipo que podía generar un poco de claustrofobia. Generalmente es como la máscara de buceo la que genera esta sensación. Entonces, más allá del mar en sí. Más allá del mar en sí, claro. Es como el aparato que uno tiene que utilizar. Entonces, en ese caso con mi mamá personalmente, lo que hicimos fue quedarnos un rato en superficie para que ella se lograse acostumbrar al equipo. Entonces, se acostumbrara a respirar y se acostumbrara a estar con la máscara puesta. Pero ya en el fondo el resto es como ya entregarse un poquito al guía o a la instructora que te esté llevando, porque
en el fondo finalmente es como solo intentar relajarse, porque hay personas que en el fondo no tienen claustrofobia, pero toda esta actividad que es tan nueva y de todas formas genera una leve ansiedad. Exacto. Y lo que nosotros tratamos siempre de transmitir es que eso es muy normal. O sea, sería muy raro que no generara nada o ni ansiedad ni nerviosismo, ¿cierto? Sí. Entonces, tratamos como de orientar eso y de que en el fondo, de que está bien sentir esa ansiedad. Y que obviamente vamos a ir un poquito más lentos si eso ocurre, en el fondo. Yeah. Y hay condiciones del mar igual que ayudan bastante, o sea, a veces el agua está clarísima, entonces no hay posibilidad de sentir claustrofobia porque uno ve todo, ve el fondo. Ver el fondo a la gente le ayuda bastante, como saber que el fondo está ahí. Agua verde. Las dimensiones también es como, ya, hay un lugar Sí. ahí, porque si se ve todo oscuro, me imagino que va a... Exacto, como el agua verde a veces de verano genera un poco eso de no ver el fondo, entonces uno le advierte a la persona como ya la visibilidad está buena, pero no, aún no vemos el fondo, nos vamos a demorar en verlo, entonces uno le cuenta y ya sabemos por lo menos, no nos imaginamos cosas en nuestra cabeza cuando vamos bajando. Y lo que yo siempre también le digo a las personas cuando van conmigo es que si el agua, por ejemplo, está muy turbia, porque generalmente la columna de agua puede estar turbia, pero ya cuando llegamos al fondo siempre vemos lo que hay. ¿Ya? Entonces, que en el momento del descenso simplemente me vaya mirando a mí y ya cuando lleguemos al fondo yo les muestro, mira, ya llegamos. Y en el fondo, siempre, en cualquier inmersión, la parte más difícil es el descenso. Pero ya cuando llegamos al fondo, ya uno se da cuenta como, ya llegué, estoy aquí, y en el fondo ya comienza el buceo y esa parte ya es todo muchísimo más fácil. Cuando ya uno ya está en el fondo, ya comienza a fluir completamente solo. Ya. Sí. Oye, y eso que nombraste sobre los colores, yo me imaginaba que dependía de la zona geográfica, depende de las condiciones del momento, Claro. que se vea verde o azul. Sí, Sí. totalmente. Oh, no sabía eso. Sí. Ya. Depende del momento. Depende de la productividad primaria, por ejemplo, en el caso de las algas. Si el agua está Ya. verde es porque quizás hubo mucho sol, hay harto oxígeno, entonces las algas se empiezan a reproducir y generan esta pero sí mancha dijiste lo verde. de verano. Claro, Sí, en ya. verano generalmente ocurre. En invierno generalmente el agua está más clara, pero hay menos posibilidades también de entrar al agua porque en general hay tormenta, hay viento norte, entonces son pocos los días que se puede ir a la agüita. Pero en verano tampoco es una regla. En este verano tuvimos agüita clara 2 súper semanas, clara. maravillosa. Sí. Y después vino una turbia negra, así como... No se veía sí, nada. No se veía, pero nada. Y claro, para una persona que recién va a ir a bucear por primera vez, quizás le es mucho mejor ir con condiciones de agua clara, pero uno después aprende a bucear en las distintas condiciones y aprende a aprovechar el mar y el buceo dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, a mí que me gusta sacar fotos, hacer videos, si el agua está turbia, voy a ir con un lente macro y me voy a enfocar en lo chiquitito, y me voy a acercar bien a la piedra. En cambio, si está el agua clarísima, lógicamente voy con un gran angular y voy a intentar de capturar el ambiente grandote, el paisaje. Ya. Entonces, uno aprende a valorar cada... Y además que la productividad primaria es lo que genera que haya toda esta vida aquí en el océano. Entonces, Exacto. lógicamente, yo agradezco lo verde. Sí. Y en cuanto al buceo nocturno, porque Bueno. eso igual es como más curioso Sí. de bucear porque se ve menos, ¿o no? Obviamente. O sea, bueno, para realizar buceo nocturno, sí o sí la persona necesita experiencia y tener certificación. No cualquier persona puede ir por primera vez a bucear no, en la noche. No, Ya. porque obviamente requiere que uno conozca perfectamente su equipo, etcétera, porque no lo vamos a ver de noche. Ya. No vamos a vernos, sino que solo vamos a poder alumbrar lo que alumbra nuestra linterna. Ya. Sí. Oye, y ya la última como para cerrar esta experiencia del buceo, ¿se topan con animales? Muchos animales. ¿Muchos? De hecho, lo que te iba a decir de noche es mucha más la cantidad de animales y cambia toda la diversidad porque ahora salen los que estaban escondidos de día, Ya. salen a cazar, a alimentarse y de noche suben muchos peces que estaban ocultos de día,
en la profundidad, suben de día también a alimentarse. Entonces, el buceo nocturno es muy bonito, Sí. es espectacular. Y de día nos encontramos, va a depender del punto de buceo al que vayamos. Con la Eli hemos explorado ciertos lugares que tienen condiciones específicas y biodiversidad también específica. Entonces, por ejemplo, para ir a un lugar con biodiversidad muy frágil, no vamos a ir con una persona que va a bucear por primera vez, sino que ahí hay que ir con buzo y buza certificada. Ya. Pero en general, la costa de Corral, de Huiro, hacia esos lados, es increíble. Está la presencia de muchos corales, muchas especies de corales de agua fría, muchos invertebrados, esponjas. Tenemos cardúmenes de peces cardúmenes que de peces. no habíamos No es podido tan- encontrar no es en tan otros común, lugares en la región. exactamente. Ya. Peces que su... Pero obviamente me imagino que los evitan. O sea, no, el animal a ustedes. ¿O Ya, no buen tanto? punto. ¿No tanto? Mientras No. uno más tranquilo esté, es como entrar a un bosque. Si tú vas al bosque comiendo papas fritas y escuchando música, no va a haber ni un pájaro, ni un mamífero, nada. Pero si tú vas tranquilo, controlando tu respiración bajo el agua, sí, la vida no se te va a acercar. Hay alguna que sí, que es curiosa, pero por lo menos va a estar donde está. No la vas a ahuyentar con lo que genera la exhalación, que es lo más ruidoso bajo el agua. Este Ya. burbujeo genera muchas veces que la vida se espante. Entonces uno va respirando mucho más calmadamente y expulsando las burbujas mucho más lento, y así Ya uno sí, puede pueden ver acercarse. mucha Ya. más vida. Buena pregunta, José. Pero en general los animales como más curiosos que sí o sí se nos acercan son los lobos marinos. Los marinos. Los lobitos, No, qué muy hermoso. curiosos, Ya. que en general si están o sea, si nosotros vamos, ellos al tiro aparecen. Y el cardumen que yo te contaba de estos peces telescopio, o cabinzas que también le llaman, son muy curiosas también. Entonces, esos cardúmenes en general siempre nos van a ver. Ah, buenísimo. Aparecen como antes de que uno los pudiera ver, es como Ya que están. ellos, es como que ya nos van a ver. Qué buena. Y los lobos, ojo, no son violentos bajo el agua, porque No. está ese mito, y si me caigo al río y un lobo marino me ataca. Bueno, es que la gente valdiviana tiene referencia a estos lobos Sí, que están po. en la costanera, que ya están muy barzas, como pegan un grito y para que les traigan pescado. Entonces, nosotros nos relacionamos con lobos más salvajes, en verdad. Ujú. Y súper curiosos, como... Hay momentos en que ellos no respetan nuestro espacio, como que están bien apelotonados, Ah, y entonces ya. uno como que tiene que decir, a ver, cabros, como muévanse un poco. Es Pero Ay, qué bacán. en general, si uno está tranquilo y claro, quizás más de un cazador submarino que andaba con los pescados colgando, tuvo alguna mala experiencia quizás, porque ya. claro, el lobo Por- marino va a ir a comerse los pescados, lógico. Pero uno que anda lleno de metales y del traje de goma, no hay ningún interés No. por parte del lobo. Y tampoco el humano es una pegarnos presa masca. del lobo No, marino, para nada. entonces para como nada. que Sí. esa creencia como de que te van a atacar es como... Sí. Es solo porque es grande, y aparte que igual es por lo que ven en la costanera, pero también es porque las personas se acercan mucho también a sacar fotos o algo así, y obviamente van a pegar su grito. Suele pegar, Claro. sí. Entonces, pero no, es mentira. Es un mito. Pero qué loco que se acerquen los lobos marinos, no Muchísimo. sabía eso. Es igual, me imagino que puede asustar a una persona. Sí. Porque igual No, son hasta yo de repente grandotes. tengo demasiado, como ya, no, demasiado. Igual en Ya. general lo advertimos, como que hay épocas y épocas para Ya. hacer buceo con lobo y no sé, en esta época, por ejemplo, es muy poco frecuente de que se nos acerquen lobitos bajo el agua. Ya. Pero ya si vamos en pleno noviembre, octubre, No, está diciembre, o sea, repleto. Entonces, si uno quería ir a hacer buceo con lobos, se puede ir cerca. Oh, y qué no- Tampoco es que vayamos a la lobería. No, vamos como cerquita, no vamos a la pero- lobería a tirarnos con los, sino que en verdad ellos Ellos ven se la acercan. embarcación. ellos se acercan, claro. Algunos poquitos se tiran al agua, empiezan a seguir el bote y nosotros buceamos un poquito más allá y ¿Y ellos por nos qué, buscan. ¿Por qué será? ¿Porque les darán comida? ¿O como que estará esa costumbre de que embarcaciones les dé comida? Porque No, para creo que la tengan esa curiosidad. conducta. Creemos que es curiosidad y generalmente cuando uno se queda arriba del bote, por ejemplo, cuando yo me quedo arriba del bote, veo las burbujas de los buzos, ¿cierto? Que van pasando y los lobos muchas veces se quedan como jugando con las burbujas. Ya. Entonces hay veces que ni los buzos vieron al Nosotros no lobo, los vimos. pero los Estaban lobos arriba. estaban todos jugando con sus burbujas.
Entonces debe ser son como muy más curiosos juego y juegan curiosos. también. y po. curiosidad, sí o sí. Esa conducta también es muy propia de los mamíferos. Sí. También. Sí. El de jugar. Nosotros decimos que son como los cachorritos de... Los perritos. Los perritos cachorritos del mar. No. Uy, qué interesante esa experiencia. Ojalá que las personas que escuchen esto les llame la atención y puedan ir alguna vez a probar esta experiencia. Sobre todo si son de Valdivia y sobre todo si es con ustedes. Entonces, siguiendo con el tema ya en sí del programa, que es el ecoturismo, que es el primer tema, y las organizaciones que ofrecen como servicios con un enfoque ecológico y menos invasivo. Porque dentro del contexto del cambio climático, el turismo convencional, por así decirlo, también aporta gases de efecto invernadero a la atmósfera, porque igual no es un sector pequeño de la economía. Se puede decir que hay una industria de turismo. Entonces, aporta por... o sea, obviamente si las comparamos con la extracción de combustibles fósiles, lo que aporta es poco, pero aporta. Entonces, y esto es principalmente por el transporte, porque por razones obvias los barcos, los aviones. Entonces, ¿cómo sienten que su organización, desde el ecoturismo, rompe con este esquema como del humano invadiendo la naturaleza como para de forma recreacional? ¿De qué forma ustedes creen que rompe con ese esquema? Buena pregunta. En general... Obviamente sacando el monitoreo de mamíferos, porque eso es otra área. En general, nosotros sentimos que cada vez que llevamos una persona que nunca ha buceado, nunca ha visto nada debajo del agua, no conoce, y la llevamos a bucear, sentimos que hay un antes y un después en esa persona. Sentimos que las personas que van a bucear con nosotros por primera vez descubren un mundo, o que van a bucear por primera vez, con nosotros o sin nosotros. Descubren un mundo e inevitablemente van a sentir unas ganas de seguir conociendo y de proteger. Porque la vida marina es tan frágil y tan linda, como tan conmovedora en verdad lo que pasa bajo el agua, que dan muchas ganas inevitables de querer cuidar. Entonces, en ese sentido, el tipo de turismo que estamos realizando con Vuelve al Océano directamente es un turismo que lleva a que las personas puedan conocer un lugar bien desconocido y que les surjan las ganas de protegerlo. Y de la mano va esta organización que hemos creado, porque la gente va a bucear y quiere participar generalmente, como dice pero ¿y qué puedo hacer? Y nosotros le decimos, puedes ser voluntario de la ONG y puedes participar de proyectos que están directamente velando por la protección de los mares. Entonces ahí se da la mano el enganche. Claro. En general nosotros, ocupamos una embarcación que tiene un motor que funciona a combustible, pero cada vez las tecnologías han ido progresando y, por ejemplo, el tipo de motor que tenemos de 4 tiempos es mucho menos contaminante que un motor de 2 tiempos, que son los que se utilizaban hace unos pocos años y que se han dejado de crear. O las mismas velocidades de navegación. También, si yo elijo ir muy rápido, estoy eligiendo contaminar de forma acústica, por ejemplo, el medio, y ahuyentando a la vía, no hay necesidad. Entonces, si yo elijo ir muy lento, es una experiencia mucho más cómoda para las personas y voy a causar mucho menos impacto al ambiente en donde estoy desarrollando la actividad. Entonces, desde ese lado creo que el tipo de turismo que estamos realizando sí tiene un impacto positivo a nivel finalmente mundial, porque vienen gente de todos lados a bucear, a conocer estos ecosistemas únicos de Chile, y yo me quedo con esas sensaciones de que estamos generando un impacto positivo. Sí, porque y aparte que igual ¿cuántas personas más o menos pueden ir en una salida a bucear? Nosotros salimos con 6 personas máximas en la embarcación. Entonces tampoco es masivo, ¿cierto? Es bien Miguel ahí, buzo también, que ha ido con nosotros a bucear.
Entonces ha sido a baja escala el tipo de Ya. turismo que estamos realizando. Sentimos que es más personal, que la gente lo pasa mejor, es más personalizado, entonces todos disfrutamos. Y toma su tiempo también. Todos nos porque tomamos como que- sí, el tiempo. Eso es lo que hemos ido aprendiendo. Quizás al principio partimos bien apurados, bien apurones, pero de a poco nos hemos ido relajando y aprendiendo a disfrutar también. Cada vez que yo me meto con una persona al agua, yo disfruto también el buceo. Entonces, Porque nada, siempre es algo nuevo. Sí, siempre es algo nuevo. Eso es lo lindo que ofrece el mar. Ujú. Como que no, Sí. no siempre Es está muy igual. dinámico. No, Eso. yo puedo bucear 100 veces Exacto. el mismo lugar y voy a ver Siempre va a cosas. va a ser cambiar. distinto. Mm. Ah, bueno. Entonces, qué bueno que se rompa un poco con ese paradigma que tiene el turismo convencional de que sea todo rápido, de que sea todo muy como de exhibición, como de Sí. que tengo que acercarme lo más posible a Claro, Sí. para conocerlo. De hecho, hemos chocado con ese tipo de turismo, ese tipo de turista, en verdad, que viene por la foto, en general. Ya. Ah, Como que ahí no calzamos, clásico. como que, a ver, no ¿Puedo sacar nos mi lleva. celular? Claro. Sí. Porque en general es como, claro, esas personas quieren como algo más rápido, algo más empaquetado quizás. Y Sí. por lo general con la Eli es todos los días de buceo son distintos. Ujú. Y eso es bacán. Eso es lo bueno, porque también se puede disfrutar de la naturaleza en las vacaciones de una forma más consciente. No Claro. todo tiene que ser como tan al servicio de uno mismo. Como Claro. que el turismo es como, no, ya quiero ver todo. Sí. Y consumir en realidad todo. Y sobre todo lo de la foto, no había pensado eso, porque igual a veces las personas van por eso. Sí, Así pues. como más que por la experiencia misma. Que está bien, yo igual y puedo está tomar bien, una buena ¿no? foto. Puede ser así como ambas cosas. ¿por qué Sí, dejarlo? sí. Pero qué bueno que se haga ese enganche también. Le ha pasado, yo creo, por algo lo dijeron, como de personas que después de bucear le ha interesado, Sí, sí o sí. se han involucrado en el monitoreo de mamíferos. Y ahí sí o sí es donde nosotros como que siempre sentimos que más ganamos. O sea, cuando Sí. la persona realmente tiene como quizá un cambio de conciencia o le despierta esta curiosidad por querer como conocer más, cuidar más, etcétera. Ya. O sea, ahí uno ya realmente siente que ya todo Sí. está apagadísimo por eso. Sí. Y en cuanto al proceso inverso de ya, porque estábamos hablando del turismo, cómo puede afectar el cambio climático y al revés, el cambio climático, cómo ha afectado a este tipo de actividad. ¿Ustedes han visto algún cambio Buena en pregunta. estos años? En general, en el agua notamos cambios en las distintas estaciones. Podemos notar, por ejemplo, en la llegada de especies que no frecuentan, que no son nativas del lugar. En Ya. general, por ¿Cómo ejemplo, cuáles? las medusas. Las medusas. Son de aguas más calientes Ujú. y que de repente en algunas épocas se ven aquí en la región. Ya. Y eso nos dice algo, como agüitas más calientes quizás, calentamiento Ujú. global. Y también, bueno, como especies que tal vez van modificando un poco sus ciclos migratorios. Ya. Pero aún así, para eso, sí o sí, uno tiene que realizar estos constantes monitoreos que sí son a largo plazo. Ya. Porque en el fondo, con poco tiempo, es muy difícil poder determinar algún cambio. Exacto. Entonces, el poder registrar datos siempre, sí o sí nos van a ayudar más adelante para poder tener realmente como... Para poder comparar. Porque en Para poder realidad- comparar. Exacto. Sí, si uno no tiene Porque- con qué comparar, no es imposible saber qué está ocurriendo. Exacto. Y igual así como en términos mucho más, en una magnitud mucho más grande, para hablar de realmente de cambio climático implica un cambio incluso de 30 años para arriba. Como para poder necesariamente hablar, ya, esto es cambio climático. Claro. Pero igual estamos en un momento tan crítico que igual ya se está empezando a ver más rápido los cambios. Y por eso les preguntaba si es que ustedes habían presenciado algo así. Entonces aquí entra el tema del monitoreo de mamíferos que hacen en Huiro Chaiwin. ¿Se dice Huiro Chaiwin o solo Huiro? Son dos localidades. Son localidades. Huiro y Chaiwin. Ya, Pero- que yo solo conocía a Chaiwin. Entonces Ajá. por eso no sabía si era ambos o solo Huiro. ¿Es Claro, Huiro? es que el área de estudio abarca desde Huiro a Chaiwin, Ya. como desde Punta Galera hasta Punta Chaiwin. Ya. Entonces, de esta conexión sobre el cambio climático, cómo ha cambiado
como el ecosistema. En otros programas hemos mencionado como el rol que cumplen, por ejemplo, las ballenas en cuanto al cambio climático, con respecto a la fijación de CO2 que absorben. Entonces, ya, igual dejando de lado el cambio climático, este tipo de animales, yo lo estaba hojeando un poco sus características y son de verdad maravillosos, los mamíferos marinos, porque hay muchos tipos de animales en el mar, y porque son de verdad demasiado interesantes. O sea, pensar que se trasladaron en algún momento al océano, que como su desarrollo evolutivo que significó eso es impresionante. Y aparte que igual tienen características que compartimos, porque somos mamíferos al fin y al cabo. Sí. Entonces, no sé, se organizan, estábamos hablando de las orcas, sí, de las orcas Gladys, con Felipe antes, juegan, hay una transmisión de conocimientos de la madre a sus crías. Entonces, es muy importante el cuidado de los mamíferos marinos y cómo, entonces ahí entra la pregunta de cómo el monitoreo ayuda a eso, a cuidarlos. Perfecto. Bueno, sí, tenemos especies que sí o sí tenemos todo el año ya residiendo en el lugar, como lo son, por ejemplo, delfines australes, los chungungos, algunos lobos marinos que se quedan en la lobería, ya porque siempre se vuelve todos los años a rearmar la lobería. Ya. Y esta especie... Para aclarar, sí. ¿Qué es lobería? Quizá una persona que no sabe. Una lobería es una porción física de terreno, ¿cierto? Que generalmente son rocas o playas, ya donde se juntan a reproducirse especies de lobos marinos. Ya, ok. Sí, cierra ese paréntesis. Bacán. Y tenemos también especies de ballena, ya misticetos más grandes, cetáceos mayores, que sí son migratorios, entonces sí los vemos año tras año llegar, como en cierta temporada, para alimentarse principalmente, ¿ya? Como que generalmente uno dice como sí, las ballenas vienen solo a alimentarse, pero cuando uno las está viendo y empieza como a compartir más con esta especie, se da cuenta que claro, vienen a comer, pero no es solo lo que hacen en el fondo, sino que también juegan si es que hay otro tipo de mamífero cercano. Nosotros hemos visto ballenas jorobadas literalmente jugando o interactuando con los marinos, con delfines, con otro individuo de ballena. Entonces defecan en el lugar, descansan, las hemos visto dormir también en el área. Entonces básicamente es como que vienen a ocupar este sitio principalmente para alimentarse, que es para lo que vienen a estas latitudes, pero aprovechan en el fondo todo el espacio, muchas veces para quedarse. Hemos tenido varias experiencias, 2 años seguidos de un individuo que se ha quedado meses en la misma área. Entonces, claramente está aprovechando y ocupando todo el espacio. Porque ¿pero eso no es una conducta anormal? No debiese ser una conducta normal, en realidad. Para nosotros, que en el fondo causa harta impresión porque no es un animal que uno vea siempre, ¿cierto? Pero al final es como solo porque le ponemos un nombre a ese individuo y la empezamos a conocer y empezamos a ver dónde vive, dónde está, cuándo está, qué hora está, etc. Pero tenemos también varios relatos como de gente local de que es súper normal y toda su vida ha visto la especie de ballena estando ahí en la bahía, estando súper cerca de las rocas también. Entonces no es algo como inusual que esté ocurriendo ahora, sino que simplemente nosotros que somos más nuevos en el lugar lo estamos notando y lo estamos documentando y lo estamos registrando. Entonces quizás si hubiese habido un trabajo anterior podríamos saber si esto está ocurriendo desde ahora o no. Pero por los relatos que tenemos por lo menos de la comunidad local es que es muy frecuente de que todos los años lleguen las ballenas a alimentarse al lugar. ¿Y qué tipo de efectos negativos a nivel general produce el cambio climático a los mamíferos marinos en particular? Bueno,
Principalmente, como hay yo creo que principalmente en los ciclos como de migración de esta especie, ¿ya? Porque si bien son animales que tienen igual sus rutas como migratorias bien marcadas, igual son especies que sí o sí se van a mover por el alimento, por ejemplo. Ya, entonces si en algún momento tenemos menos cantidad de alimento en ciertos lugares, obviamente eso va a generar, claro, como un traslado de la migración o un movimiento hacia otras áreas, etcétera. Entonces hay estudios que se están haciendo particularmente como más en los polos o en la Antártica, sobre cómo está afectando también el calentamiento global, quizás las alzas de temperatura de superficial del océano, cómo está afectando principalmente a especies como el krill, que es uno de los principales alimentos de las ballenas, y también se hacen hartos estudios ligados como más a la pesquería general industrial, con la extracción de sardinas, de anchovetas, etcétera, que también son uno de los principales alimentos de los grandes cetáceos. Entonces, si bien podría llegar a ser como una consecuencia que afecte a los mamíferos marinos, obviamente una disminución de su alimento. También había un efecto de las embarcaciones. Me acuerdo haber visto un video en donde estaban monitoreando a ciertas ballenas y cómo evitaban las embarcaciones, creo que era en el Atlántico, y daba mucha pena el video, porque era como un puntito, aparecían millones en Chiloé, de puntos. en el mar interior de Chiloé. Ese es un gráfico de... ¿Sí? ¿Pero ¿sí, era no? como un video? Sí. Es que creo que era... Bueno, da igual, pero era como puros puntitos que eran las embarcaciones, y el punto rojo o un color diferente al negro intentaba moverse, y evitaba las embarcaciones, y era como muy triste porque igual muy gráfico, era muy gráfico, muy exacto. gráfico. Impactó en todo el mundo esa gráfica. Porque igual se mueven harto. Se trasladan harto por lo menos las ballenas. Sí. ¿Los otros mamíferos se mueven como a esa magnitud? Bueno, va por escala en realidad. Ya. Como son animales que son súper grandes, una ballena azul que puede medir 30 metros, 33 metros, o sea, es un animal que ocupa mucho espacio. Entonces, y necesita comer muchas toneladas de krill. Entonces, ya con una bocanada, ya ocupó casi el enjambre que había en ese espacio y tiene que trasladarse sin duda a otro espacio. Y no es una ballena, sino que son muchas ballenas. ¿Ya? Y que obviamente esperamos que año tras año sean más y más, porque recién se están recuperando, ¿cierto?, de la cacería que casi las lleva al borde de la extinción en alguna especie en particular, pero y son animales que alcanzan su madurez sexual súper tarde, como nosotros también. Entonces esperamos que cada vez haya muchas más. Por eso urge tanto tomar medidas que vayan acorde con estos animales para poder, en el fondo, compartir el mismo espacio. Exacto. Porque en realidad todos cumplen una función, entonces afecta mucho la calidad de vida, y entonces también nos afecta a nosotros. Sí, cosas que no tenemos idea todavía quizás de qué forma nos pueden afectar. Exacto. Y, por ejemplo, en cuanto al monitoreo que ustedes hacen, ¿uno puede ir libremente a hablarle y ofrecerse como voluntario? ¿Hay algún requerimiento? No sé, por si a alguien le interesa. Al armar este proyecto de monitoreo con la Eli, le pusimos especial énfasis en que fuese muy participativo, que todas las personas interesadas pudiesen ser parte, porque la idea, ¿cierto? No es la idea como intentar hacer algo a puertas cerradas, no tendría ningún sentido. Entonces, con la Eli armamos una convocatoria de capacitación en Chaiwin en enero, me parece que fue, en donde fueron 35 personas que se capacitaron en la metodología que estamos ocupando para el monitoreo, en las especies de mamíferos que podemos observar en el área de estudio, en los objetivos del estudio. Entonces, al ya saber todos y todas la misma información, entonces podemos ir al agua
juntos en la embarcación. Y entonces armamos un grupo de WhatsApp en donde estamos todos los voluntarios adentro y cada cierto tiempo vamos avisando según las condiciones cuando se vayan haciendo las salidas y ahí la gente se puede ir anotando. En general salimos 6 a bordo de la embarcación, entonces necesitamos a 4 voluntarios más a bordo del errante y así nos vamos moviendo. Y pronto vamos a hacer otra capacitación para que hayan más voluntarios y voluntarias. Entonces no hay un conocimiento previo. No tengo que ser biólogo marino para... No, hay que estar muy motivado nomás a levantarse bien temprano y estar bien abrigadito arriba del bote. Solo requiere motivación. Uno llega a Chaiwin, ahí se hace la capacitación que ahora estamos generando poniendo la energía para que salga otra capacitación. Y de ahí en adelante ya solo llegar a la caleta Huiro y ahí te embarcas con nosotros. ¿Hay algún costo? No hay costo. Ya. No. La idea es que, bueno, la Eli hace un snack exquisito arriba del bote, llevamos tecito, la idea es que todos vayan bien abrigados. Y siempre tratamos de coordinar la avenida, o sea, sabemos que hay personas que vienen de Valdivia, otras que no tienen movilización, entonces siempre tratamos de coordinar para que la persona pueda todos llegar. Todos vengan en un mismo auto, por ejemplo. Claro. Siempre es horario AM. Muy AM. Muy AM. Sí. Muy AM. Sí. ¿Qué tan AM? Depende de la época. Ahora en invierno no puede ser tan AM porque si no salimos de noche. Claro. Pero ahora nos estamos juntando a las 9 en la caleta. Sí, generalmente. Ya es una hora razonable. Sí, muy no, es que razonable. imagínate. Igual puede asustar a las 6 AM allá. No, qué loco. No. Pero podría ser. Podría ser. Ya, buenísimo. Así que les dejamos invitados por si quieren. Sí, pues. Nosotros vamos a avisar por el Instagram, por el Facebook, por la página web, la fecha de la capacitación y ahí la gente se inscribe a la capacitación. Y el requisito, sí, para ir al voluntariado es haber asistido a la capacitación. Ya, ok. Bueno, con esto ya vamos a finalizar este programa. Se pasó volando. No sé si quieren decir algunas últimas palabras. Agradecerles a ustedes. Sí, a Coralina. Sí, nos encanta el trabajo que hacen, en verdad, es valiosísimo. Todo siempre va sumando y gracias por la invitación de poder estar acá contando lo que hacemos, lo que nos gusta. Sí. Así que muchas gracias a ustedes también por participar. Josefa. Así que muchas gracias a todos los que están escuchando y los que quieren escucharlo después. Va a estar disponible en YouTube, en la página de la radio, de Radio UH. Entonces, muy grato de verdad para mí, me imagino para las personas que lo pueden escuchar, conocer a las personas que les mueve tanto el cuidado del medio ambiente y también actividades súper entretenidas como el buceo. Así que muchas gracias, este fue el 11º capítulo de Ecos de Cambio. Muchas gracias. No te pierdas el próximo capítulo de Ecos de Cambio, todos los lunes desde las 6 de la tarde por Radio UH. ¡Te esperamos!